para mis hermanos que vienen recién añadiéndose, solamente un pequeño resumen, ¿ya? La idea de poder ver este estudio es con el fin de conocer al Señor, ¿sí? Y hemos estado viendo y enfocándonos en sus atributos, ya sus características, los atributos maravillosos que tiene nuestro gran y maravilloso Dios. Hemos visto la primera parte, lo hemos dividido en tres partes, ¿no? La primera parte, los atributos que nos da a conocer el Señor de sí mismo y nos lo muestra como un ser absolutamente único, ya incomparable, un ser absolutamente fuera de todo lo que Él ha creado, ya inalcanzable, atributos que lo muestran como un ser trascendente. ¿Qué significa esto? De que Él no necesita de nada ni de nadie, ¿sí? Él tiene existencia por sí mismo y eso lo hace un ser absolutamente único, ¿ya? Y hablamos de su eternidad, de su infinitud, ¿sí? De su inmutabilidad y de su perfección. El ser perfecto, el ser que no necesita de nada ni de nadie, por lo tanto Él nada lo va a hacer sencillamente porque quiere autobeneficiarse, no necesita de nada. ¿Qué se le puede añadir a Él? Nada. Entonces, este ser, que lo podríamos resumir, todo este plan, ¿cierto? En Isaías 57, que lo hemos estado viendo varias veces, el versículo 15, donde el profeta dice, así dice el Altísimo, el Santo, el que habita la eternidad, ¿sí? Yo moro en la santidad y en la altura. Ahí nos muestra a un ser absolutamente inalcanzable ya para toda la creación, para todos nosotros. Sin embargo, luego en la parte segunda del versículo dice, pero también moro con el humilde, con el que tiene un espíritu quebrantado, moro en ellos y moro en medio de ellos. Esto es maravilloso porque el Dios que no necesita de nada ni de nadie, el ser inalcanzable, baja, ¿sí? Para relacionarse con nosotros. Y estos cuatro primeros atributos, junto, ¿sí? Con la soberanía, que la vimos un poquito aparte, ¿ya? Porque soberanía ya comienza con otro grupo de atributos que son los que forman un nexo entre estos atributos que hacen de Dios un ser inalcanzable. Su soberanía comienza a mostrarse, a mostrarlo a Él como un ser que sí se relaciona, ¿no? Un ser soberano, ¿ya? Que también porque es soberano gracias a que es omnipotente, ¿sí? O sea, todo lo puede, tiene todo el poder y es omnipresente, está en todo lugar y es omnisciente, significa que todo lo sabe. Y estos cuatro atributos, soberanía manifestada a través de su omnipotencia, de su omnipresencia y su omnisciencia, ¿sí? Lo van conectando al siguiente grupo de atributos, que ya son los atributos que lo relacionan íntimamente con sus criaturas, de una forma muy específica, con sus criaturas humanas, o sea, con nosotros, los seres humanos. Y aquí comenzamos con entonces el tercer grupo. El primer grupo, para resumir, son los que lo muestran como un ser trascendente, absolutamente aparte de su creación, sin ningún nexo con su creación. Él existe por sí mismo, si su creación no está, él sigue siendo el mismo. Luego el grupo de los que comienzan a funcionar como una especie de nexo, ¿ya? Que son su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. No me equivoqué, ¿no? No me equivoco. Y por último, ahora ya nos hemos introducido en aquellos atributos que lo relacionan. Es la manifestación, sus atributos no son otra cosa que una forma de demostrar, de definir, ¿sí? Lo que es su esencia como Dios, como ser único. Y este ser único se relaciona con sus criaturas. Y el primer atributo que vimos fue el amor de este grupo. No porque el amor sea el más importante, lo vimos, ¿sí? Para mis hermanos que no han estado, pueden buscar ahí en los estudios que Jairo está compartiendo siempre en el WhatsApp, ¿ya? Sino porque
es el más potente en el sentido de que un ser tan inalcanzable ama, ¿sí? Decide amar, ¿ya? Pero lo vimos, ¿ya? Porque, para comenzar, también para poder dejar claro que no es el amor el amor no es lo más importante para Dios, ¿ya? Sino para dejar claro que el amor es uno de sus atributos, define su esencia. Cuando Juan dice Dios es amor, está definiendo la esencia de Dios, pero la esencia de Dios también la define su santidad, su justicia, ya, su misericordia, etcétera, ¿no? Eh, su infinitud, sí, su soberanía, todos estos atributos maravillosos. Entonces, vimos primero el amor para enfocarnos correctamente. Esto no desacredita el amor de Dios, para nada. De hecho, el amor de Dios es uno de los atributos que más abundantemente sale en la Escritura, pero volvemos a dejarlo claro, no porque sea el más importante. Y hemos querido dejar claro en cada estudio de que no hay un atributo más importante que otro, ¿sí? No hay una pelea por cuál es mejor entre ellos. Hay un equilibrio perfecto y Dios se va manifestando de forma soberana en amor, en justicia, en santidad, como Él desea, porque él lo es. Cada una de estas características Él las tiene y son parte de Él, no van a cambiar porque Él es inmutable y cada uno de estos atributos es inmutable, ¿ya? Infinitos, ¿sí? Y eternos y perfectos. Así que este es el panorama que le estamos dando a nuestro estudio. Este ser incomparable nos deja claro de que entramos en un terreno que jamás vamos a dominar completamente. Estamos en un terreno santo, ¿sí? Y eso nos implica tener una perspectiva de que vamos y podemos seguir conociendo más y más a Dios, y siempre en la palabra va a haber algo nuevo, algo fresco que nos va a traer un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Y sin embargo, siempre tenemos que estar conscientes de que Él va a estar aún más allá y aún más allá de lo que entendemos, más allá de lo que logramos captar. Es el ser inescrutable, ¿ya? El ser inefable, el ser incomparable, ¿ya? Este es nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios. Y vimos el amor, luego vimos la santidad, ¿ya? Dejamos claro que el amor no es más importante que la santidad, ni la santidad es más importante que el amor. Se manifiestan de una forma maravillosa porque son la demostración de su esencia. Y luego de ver lo que es la santidad de Dios, entramos en lo que es la justicia. Fue lo que vimos la última clase hace 2 lunes atrás, ¿ya? Y vimos sencillamente que Dios es un ser justo. Él actúa, todos sus actos son justos, pero también, ¿ya? Él está en contra de toda injusticia por ser justo, ¿ya? Sencillamente y directamente así. Él no puede pasar por alto la injusticia, porque Él es en esencia justo, ¿ya? Él se levanta en contra de toda injusticia, ¿ya? Y esto no quita que Él sea amor, porque en la definición magistral del apóstol Pablo en 1 Corintios 13 lo vimos, dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, de lo que es justo, ¿ya? El amor nunca jamás va a estar de acuerdo con la injusticia, nunca va a apoyar la injusticia, jamás, el verdadero amor, ¿ya? Así que vimos en la justicia de Dios, entramos al tema de la ira de Dios para entender correctamente lo que es la ira de Dios, y lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Hermanos, yo esta semana voy a estarles subiendo un resumen de lo que es el estudio de la ira. Es un resumen porque es un tema tremendamente maravilloso y extenso en la Escritura, como lo es el amor, como es la santidad, ¿sí? Como lo son cada uno de los atributos de Dios. Eso es lo maravilloso de los atributos, que desde Génesis hasta Apocalipsis se manifiestan y se van mostrando de una forma maravillosa. Y nosotros, aunque le dedicamos toda nuestra vida al estudio de ellos, jamás terminaríamos de aprenderlos. Así que recuerden, hermanos, estamos en una tremenda deuda de tiempo de conocer a Dios, ¿sí? Tratemos de no ser de esos que dicen, total, cuando el Señor me lleve a su presencia y me transforme, voy a estar toda la eternidad conociéndole también, así que conocerle aquí más, conocerle menos no influye. No, influye mucho, hermanos, influye mucho. ¿Por qué influye? Primero que nada porque nos impacta ya quién es Dios, y eso nos lleva a adorarle y a darle lo que Él merece que le demos y hacerlo de la forma correcta.
pero también nos lleva a entender cuánto Él sí se ha dado por nosotros, y esto se conoce aquí, y tenemos que disfrutarlo aquí en la tierra. Y esto nos lleva a vivir vidas que le honran, ¿ya? Vidas que le honran. Por eso, el que menos conoce de la Escritura y menos conoce de Dios, va a vivir una vida mediocre, una vida que al final va a terminar deshonrando al Dios que dice amar, al Dios que dice adorar. En cambio, alguien que va conociendo a Dios y lo va conociendo de la manera que estamos intentando hacerlo, ¿no? Eso impacta nuestras vidas, tiene que ser conocimiento transformador, ¿ya? Que nos transforme la mente, que nos transforme nuestra forma de ver, de sentir, de existir, ¿ya? De tal manera que vivamos para Él, ¿ya? Así que no es menor conocer más y más de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Así que ánimo, mis queridos hermanos, sigamos. Vamos a continuar entonces con el estudio, la segunda parte del estudio de la justicia de Dios, enfocados en la ira de Dios. Vimos la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Espero que se recuerden. En esencia, la idea de la ira de Dios jamás es algo estable. No es que la ira de Dios siempre esté. La ira de Dios es una reacción de Dios en circunstancias precisas y particulares, ¿ya? Es su reacción también a estas circunstancias particulares son el no arrepentimiento, el vivir una vida de maldad, el practicar una maldad, y Dios va permitiendo, va teniendo gracia, misericordia, paciencia, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que Él va a tener que hacer justicia, ¿sí? Y esto para los no conversos como también para sus hijos. De ahí viene lo que hemos visto en el tema del castigo de Dios, ¿ya? Pero la ira de Dios se refiere al justo juicio de Dios y siempre tiene relación con esto, hermanos, ¿ya? No es una ira que siempre esté, ¿ya? Que siempre esté. No se puede, en ese sentido, humanamente, voy a usar un dicho humano, creo que lo ocupé, en este sentido, la misericordia, lo vamos a ver después, la compasión de Dios no se mezcla con su ira, en el sentido no que no compaginen, ¿sí? Sino en el sentido de que cada una se manifiesta en el momento determinado en la soberanía de Dios, ¿ya? Por lo tanto, la ira de Dios siempre es la reacción de Dios ante el mal. Y aquí quiero dejarlo muy claro, creo que no hay ningún argumento bíblico para que uno pueda desconocer que Dios aborrece siempre el mal, siempre. Siempre lo aborrece. El mal es algo que Dios lo aborrece siempre, pero hay algo que no podemos desconocer. Dios no siempre aborrece, ¿sí?, aquel que hace el mal. Ya, su ira no siempre está desatada sobre aquel que hace mal, y lo vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, en este sentido, desconocer esto, especialmente a través de algunos comentarios que han salido, que los vimos, ¿no? Eh, el tema, ¿cierto? Si Dios aborrece al pecado y también al pecador, en fin, que es algo que está ahí. Si mis hermanos, hermana Jacqueline, hermana Laura, quieren ver, o hermano Daniel, quieren ver ese tema, yo lo envié por el WhatsApp al cual fueron unidos, ¿ya? Y si no han sido unidos, hermana Alicia los unirá. Y ahí sale el tema. Ese tema sobre si Dios aborrece o ama al pecador está escrito de una forma muy general, ya yo le expliqué a los hermanos, y tiene que ver más para que lo leamos y luego, si asaltan dudas, podamos verlos en nuestros estudios, ¿ya? Pero vimos que la ira de Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta en momentos precisos, ¿sí? Situaciones precisas, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a la perspectiva de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Pero antes, mi hermano Marcelo o mi hermana Sandra. Disculpe, pastor, me saltó la duda y lo busqué con respecto de que usted dijo que la ira de Dios se manifiesta, ¿no es cierto?, en ciertas ocasiones. Entonces me acordé de donde decía que Dios está airado, ¿no es cierto?, contra el impío todos los días, que el Salmo 7, versículo 11. Entonces, esa es la duda. Ajá, sí. Bueno, la idea de escribir ese texto era responder esa duda, ¿no? Pero hago el comentario aquí. Ese salmo dice eso, dice el salmo creo que
aborrece o aira. ¿Cuál citó, el Salmo 5 o el Salmo 7? Porque los dos hablan de algo Salmo parecido. 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Sí. Bueno, ¿qué significa ese versículo? Está ahí escrito en el escrito que les mandé, ¿no? Pero en esencia, hermano, la Biblia, no, está bien que el hermano Marcelo lo haga para que el resto de los hermanos que están añadiendo sepan nuestra idea, ¿ya? ¿A qué nos referimos? ¿Ya? Pero la Biblia en el Antiguo Testamento dice muchas cosas que hoy día sabemos que no se aplican, ¿sí? Aparte que, ¿dónde encontramos eso? Exclusivamente lo encontramos en el Salmo 7 y algo parecido en el Salmo 5. En el resto del Antiguo Testamento vemos misericordia, vemos compasión, vemos paciencia y vemos ira manifestada en circunstancias específicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está mostrando ese Salmo? Vuelvo a decir, el escrito está más especificado porque tenemos que ver a qué se refiere, ¿cierto? Ahí con los pecadores, ¿cierto? ¿A qué se refiere la ira de Dios? La estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, hemos visto claramente que la ira de Dios se manifiesta en circunstancias, no está siempre en contra ahora, encendida en contra del pecador. ¿Qué significa que la palabra de Dios entonces no es correcta? ¿Se está equivocando la palabra de Dios en el Salmo 7? No, sencillamente recordemos la revelación progresiva. Dios se va revelando a través del Antiguo Testamento cada vez más y más y más. Es una luz que se va aumentando, ¿ya? Y David tenía una perspectiva de Dios, y lo que hace David es manifestar esa perspectiva de Dios, ¿sí? David no conoció al Mesías, ¿sí? Tenía la esperanza del Mesías, sabía que iba a ser su descendiente, pero jamás conoció al Dios compasivo manifestado día tras día entre pecadores, ¿sí? Mientras él estuvo aquí en la tierra. De hecho, juntándose con los pecadores, ¿sí? Con las prostitutas, ¿sí? Con los cobradores de impuestos, con los gentiles, con los paganos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en ese salmo es ver si ese salmo tiene confirmación en la idea que nos da en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Entonces, vamos a encontrarnos con muchas declaraciones como esa del Antiguo Testamento, ¿ya? Que pareciera que nos describen a Dios. Pero ¿cuál es la idea? Cuando yo encuentro un término o una palabra como esa, ¿cierto? Una expresión como esa, yo tengo que ir a todo el Antiguo Testamento. Si está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo Testamento, tengo que ir a todo el Nuevo Testamento y luego tengo que ir a toda la Biblia para saber a qué se está refiriendo el rey David, ¿sí? En ese salmo, ¿ya? Aparte que en el mismo salmo, David apela a Dios a que por su propia justicia, ¿cierto? Por ser una buena persona, que Dios lo favorezca. Entonces significa también que uno gana el favor de Dios por sus buenas obras, ¿no? Porque, bueno, voy a citar, ya que no echamos al tema, voy a echar a ver si quieren ir ustedes también al Salmo, déjenme buscarlo, Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo, sin lugar a dudas, y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjense lo que dice el versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. O sea, está airado con él, ¿ya? Pero David también reconoce que esa ira no se manifiesta en él, ¿ya? Porque si se hubiera manifestado, ya el impío no estaría de pie ni estaría vivo. Todas estas armas y todas estas cosas irían en contra de él, ¿ya? Pero también el mismo salmo, ya, fíjense que nos muestra el corazón del hombre que escribió este salmo. No tenemos que olvidar, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo permitió a los hombres que escribieron la Biblia, ya, expresar también sentimientos que ellos tenían, guiados por el Espíritu, por supuesto, pero sentimientos que él tenía. Y aquí David presenta claramente, sí, cómo estaba su corazón, ya. Por ejemplo, el versículo 6, levántate, oh Jehová, en tu ira. Fíjense, él está pidiéndole a Dios que se levante en ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Ya lo que aquí está pidiendo David es justicia y hasta venganza, porque en el Antiguo Testamento la venganza era parte de la justicia, ¿ya? Y despierta en favor mío el juicio que mandaste, ¿ya? El mismo contexto nos está mostrando
que es el deseo de David, y en segundo lugar, en el mismo contexto, el mismo David nos está diciendo que la ira de Dios sí no está manifestada en contra aún del malvado, del inicuo, ¿ya? Sino que está preparada la ira de Dios para él, por lo tanto, aún hay oportunidad, ¿ya? Dice aquí en el versículo 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. O sea, David estaba en una situación complicada, ¿ya? Y sin lugar a duda estaba siendo acechado, golpeado, presionado, y David reacciona de esta manera, ¿ya? El versículo 3 dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, ¿cierto? Ahí está lo que leímos, ¿ya? El versículo 10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón, ¿sí? En el versículo 9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, ¿ya? Luego, déjenme buscarlo por acá, el versículo 8, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Este versículo para mí es re importante, por lo siguiente, ese versículo está mostrando que yo puedo llegar a tener, por mi propia justicia, ¿sí?, el favor de Dios. Y la pregunta es, ¿eso es posible? ¿En la revelación de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento? Por nuestra justicia, yo puedo decirle a Dios, favoréceme, mira mi justicia y favoréceme. Eso es completamente anti-neotestamentario, hermanos, porque el Nuevo Testamento nos deja claro que nada, ¿sí? Vuelvo a decirlo, absolutamente nada lo merecemos de Dios. Lo merecemos, no merecemos, lo merecemos de Dios. Todo lo que Él nos da es por su gracia, es a través de Cristo Jesús. Y en esto es exaltada la revelación plena de Dios. Entonces, el mismo Salmo nos está proponiendo dos cosas. Una, que Jehová está airado con el impío todos los días, ¿cierto? Bueno, si yo quiero asirme de eso literalmente y tomarlo como una doctrina, ¿cierto?, bíblica, que hoy día se aplica, entonces también tengo que admitir la otra, porque está en el mismo Salmo, que yo por mi propia justicia le puedo apelar a Dios para que Él me bendiga o me ayude, ¿sí? Ahora, yo no puedo hacer una cosa, o los dos principios, entre comillas, vamos a llamarlo las dos enseñanzas, ¿cierto? O las dos revelaciones ahí, o son las dos que acepto, pero no puedo hacer, o las rechazo las dos, pero no puedo aceptar una, y la otra no. No sé si me están entendiendo, ¿sí? No sé si me queda más claro. Por favor, levanten su manito. ¿Alguien levantó la mano, hermano Marcelo, hermana Sandrita? Por favor. Sí, no, pastor, gracias por su acotación, porque eso aclara dudas y bueno, si, como usted dice, si uno dijera o aceptara o tuviera ese de que el Señor está airado con nosotros todos los días, ninguno de nosotros podría estar ahora en pie y haber alcanzado la gracia de Dios, porque Así es, Dios, Señor. y ahí vemos cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Uh-huh. Sí, gracias, hermano Marcelo. Lo otro, hay personas que dicen, claro, que ahí está airado con los pecadores, con aquellos que se deleitan en hacer el mal, ¿no? Y ahí no caeríamos ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros se deleita en hacer el mal, ¿sí? Sino que está airado en contra del inicuo, del hombre que continuamente, de la mujer que continuamente está haciendo maldad, está viendo maldad. Si, por ejemplo, si tenemos un pedófilo, un pederastra, ¿cierto? Un esclavista, a los que roban, al pobre, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas atroces. Contra ellos está airado, ¿sí? Pero volvemos al mismo punto, ¿sí? Al mismo punto. ¿No hay oportunidad para ellos? El mismo rey David ahí está diciendo después que sí hay oportunidad, que el Dios que se supone que está airado todos los días con ellos está esperando que se arrepientan, ¿cierto? O sea, está viendo una oportunidad. Entonces, lo que ese versículo nos está revelando tiene que ser interpretado en la revelación completa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿ya? Lo otro, mis queridos hermanos, cuando yo tomo la actitud de David ahí,
¿sí? Véngame, hazme justicia, porque en otro salmo él dice, véngame, ¿no? No dice, véngame tu bendición, ¿no? Sino que véngame en venganza, ¿cierto? Haz venganza en contra de mis enemigos. Eso choca literal, directamente en contra de la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿sí? Y solo este hecho ya nos debería, a todo cristiano, nos debería hacer mirar este versículo para interpretarlo correctamente y no literalmente como se está viendo ahí. El rey David dijo, véngame, líbrame de mis enemigos, dale su justicia, dale lo que les merece. Claro, a muchos de nosotros nos encantaría decirle eso al Señor, que estuviera vigente hoy día para vengarnos de todos los que nos hacen mal, ¿no? Pero chocamos con la enseñanza del maestro. Ama a tu enemigo. Ora por el que te persigue. Bendice al que te maldice. Wow. Sin comentarios, ¿no? Estamos claritos. Entonces, especialmente lo del Antiguo Testamento, siempre tenemos que confrontarlo con todo el Antiguo Testamento y luego confrontarlo con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta es la revelación progresiva de Dios. ¿Ya? Y ahí en el escrito que les mandé sale un poquito sobre esto, que es lo que es la revelación progresiva de Dios. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado duda. Si hay duda, por favor, hermanos, hay que hacerlas, ya no hay que quedarse con ellas. Lo otro que podemos hacer, recuerden, es escribir las dudas que tenemos, si no las queremos hacer ahora o si nacen después del estudio, escribirlas y comentarlas por el WhatsApp, ¿sí? Y ahí yo veo si puedo dar la respuesta directamente a usted que la está haciendo o la podemos ocupar un estudio especial para la respuesta, ¿ya? Así que gracias, hermano Marcelo. Mi idea no era llegar a este punto, pero siempre provechoso. Así que se lo agradezco de todo corazón, de verdad, porque con mayor razón a mis hermanos que recién están acá entrando, ¿no? Era muy necesario que lo viéramos. Pero esa es la perspectiva que estamos viendo en la palabra del Señor. Si hay alguna duda, levanten su mano ahora o déjenla abajo para siempre. Ya, muy bien. Seguimos entonces. La ira de Dios en el Nuevo Testamento. Y aquí yo necesito su ayuda porque necesito que me ayuden en esto para leer los versículos que necesitamos leer, ¿ya? Si escuchan un gato, no es mío, es de mi santa madre que andan. ¡Ah, el gato! Veamos, a ver si me ayudan, hermanos queridos, por favor. Déjenme buscar por aquí. Acá estamos. Ok. Vamos entonces con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, para que ustedes puedan entender a qué nos referimos, la ira de Dios tiene también dos caras. Una cara es la clara actitud, la posición de Dios ante el mal, tal como en el Antiguo Testamento, ¿ya? En el sentido claro de que Dios no puede agradarse del mal, de que Dios lo aborrece, ¿ya? Y para esto vamos a entrar a ver algunos versículos, ¿ya? Juan 3:18, para entender estos versículos que aparentemente, Juan 3:18, versículos que aparentemente nos quisieran mostrar otra perspectiva de lo que es la ira de Dios. Juan 3:18. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Agradecería. Por favor, hermano Marcelo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya, muy bien. Dice claramente que déjenme buscar aquí un poquitito, que realmente la tecnología me falla. Acá estamos, ya. Ahora sí que sí. El 3:18 entonces, fíjense que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. En el Nuevo Testamento todo comienza a girar en torno al Señor Jesucristo, directamente. ¿Sí? ¿Ya? Y Juan aquí dice que el que no cree ya está condenado, ya ha sido condenado. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, ¿qué es lo que deduciríamos? Que el que no ha creído, o sea, la mayor parte de sus vecinos, lo más probable, algunos familiares suyos, ¿sí? Y la mayor parte de la humanidad ya estarían condenados. Entonces la pregunta sería, ¿para qué predicamos si ya están condenados? Es claro que el versículo lo que está diciendo es que el que cree no es condenado. O sea, ¿por qué? Porque la condena le es quitada por la obra de Jesucristo, ¿no? La obra de Jesús se hace latente en la vida de esta persona. Y prueba de esto, a todos los que estoy viendo aquí, o a los que están detrás de sus fotos en esta noche, ¿no? Y el hecho de que el que no ha creído, ¿cierto?, ya ha sido condenado, significa que se mantiene en condenación. Porque usted y yo, antes de creer, estábamos condenados. Creímos, dejamos de estar condenados. El que no ha creído, ¿sí?, está condenado. Pero si llega a creer, no va a estar condenado. Ese es el juego de ideas que usa Juan, ¿ya? Entonces, ahora nos saltamos al último versículo del capítulo Juan 3:36. ¿Sí alguien lo puede leer? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Está condenado y la ira de Dios está sobre él, porque no ha creído. ¿Sí? Significa que la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿sí?, el furor de Dios, ¿está ya manifestado en él? No, porque si la ira de Dios estuviera manifestada sobre él, este incrédulo ya no existiría. ¿Sí? ¡Pac! Le caería todo el poder de la justicia de Dios sobre él. Pero sigue vivo, sigue aún con oportunidad. Ese es el concepto que Juan nos está hablando aquí en todo el capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Sí? Lo mismo de delante, es el mismo enfoque. Creemos, tenemos vida eterna. ¿Sí? No creemos, no vamos a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Ya? La condenación está sobre nosotros. Es exactamente la misma idea, ¿ya? Ahí hay un versículo que sí nos habla sobre lo que es la ira de Dios. ¿Qué significa estos versículos? Que la actitud de Dios ante una persona incrédula es una actitud, y aquí tomamos el mismo concepto del Antiguo Testamento, de juicio. La ira de Dios, vamos a verlo en el Nuevo Testamento, que también tiene que ver con juicio manifestado. No es que Dios esté, ¿cierto? Lo vemos, ¿no? Suéltenme, ángeles, porque quiero darle a este malvado, a esta malvada, lo que merecen. No. Y todos los ángeles, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, sosteniendo al Señor ahí. No es la imagen que la Biblia nos quiere definir. Todo lo contrario, la imagen que Dios quiere que tengamos de Él es un Dios que está y tiene una actitud, está en una actitud completamente en contra de la maldad del ser humano. Pero si el malvado se arrepiente y cree en Jesucristo, ya esa ira, ese juicio, no va a venir sobre él, porque también el que habla de vida, ¿cierto?, no verá la vida. Los que creemos ya tenemos vida, la vida eterna. ¿Sí? Quiero ir despacito para que lo entendamos, mis queridos hermanos. Si hay duda, levanten la manito, ¿ya? Romanos 1:18 nos habla en el mismo sentido, ¿sí?, de una ira que se manifiesta, ¿sí?, que se revela, como dice aquí Romanos 1:18. El primero que lo tenga lo lee, por favor. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya, miren, un comentario. Dos cositas con respecto a lo que vimos en delante, sobre el Salmo, ¿no? Está airado todo el tiempo con Dios.
cuando me asaltó, se me hizo la pregunta, todavía me recuerdo mi hermano Norman que puso este tema para que lo viéramos, era su duda, y yo busqué en Google la perspectiva para entender cuál era la perspectiva de las personas que creen esto, ¿no? Dentro de estos hombres de Dios de la talla de Paul Washer, ¿ya? A quien respeto tremendamente, ¿ya? Pero había un hermano, no sé, y él hace como una especie de estudio sobre, para apoyar esta tesis de que Dios está irado. Y saben, todos los versículos que este hermano cita, todos los que cita para apoyar el hecho de que Dios está irado, siempre contra el pecador, y que Dios no solamente aborrece al pecado, sino que aborrece al pecador también, todos los versículos son del Antiguo Testamento. Todos. No cita ningún versículo del Nuevo Testamento. ¿Ya? Lo otro, ustedes saben que no soy muy bueno para estar viendo videos en YouTube, pero de repente tengo que no darle like, pero sí escuchar algunos comentarios, por ejemplo, para ver algunas perspectivas. Y algunos escritos más que videos. Y claro, y algunos de los argumentos que dice la persona dicen, Dios no está irado en contra del pecado, está irado el pecador. Dios va a condenar, no el pecado, no va a echar el pecado al infierno, va a echar al pecador al infierno. Por lo tanto, el enfoque de la ira de Dios contra la persona, no contra su maldad. Entonces, claro, para poder apoyar una enseñanza, ¿sí? Comenzamos a usar un poco de filosofía, un poco de lógica, y terminamos en frases como las que les acabo de decir. Si ustedes se dan cuenta aquí claramente, y esto es bíblico, porque eso que dicen nunca lo van a encontrar ahí en la Escritura, todo lo contrario, siempre Dios enojado en contra de la maldad del hombre, aquí está claro, no sé si lo logran ver. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecador. Dice aquí, contra el pecador. Dice contra la injusticia de los hombres. O sea, la ira de Dios está enfocada en la maldad del hombre, no en el hombre. ¿Sí? Aquí queda clarito. Hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Por lo tanto, claro, obviamente, ¿quién va a ir al infierno? No va a ser el pecado, porque el pecado va a ser eliminado. ¿Sí? Pero hay el hombre que no se arrepintió y que vivió para la impiedad y la injusticia y que jamás pidió perdón por eso, jamás cambió su actitud, sino que en rebeldía contra Dios decidió, ¿sí?, no arrepentirse. Entonces, aquí claramente el enfoque es sobre la maldad del hombre, ¿sí? O sea, Dios revela su ira en contra de la maldad del ser humano. No es que Dios le tenga bronca al ser humano. No es que Dios esté airado directamente, obvio que Él manifiesta su ira, como lo vamos a ver, en contra del malvado. Pero, ¿por qué en contra del malvado? Porque el malvado hace maldad. Porque el malvado, ¿sí?, actúa en maldad. Y entendemos la maldad, dentro del término maldad ingresamos pecado, porque muchas veces se toma en cuenta la palabra pecado más religiosa, ¿no? Pero aquí hablemos de maldad, de injusticia, que es exactamente de iniquidad, todo tiene que ver con pecado. ¿Se recuerdan cómo define Juan en su primera carta? Lo vimos en uno de estos estudios. ¿Cómo define Juan ahí en el capítulo 5, creo que el versículo 18? ¿Cómo define pecado Juan? Dice, toda injusticia es pecado. O sea, no solo pecado es el adulterio, no solo pecado es el robo, toda injusticia, todo acto injusto. ¿Y todo acto injusto con respecto a qué? A Dios. Todo lo que Dios determina que es injusto y lo hacemos es considerado pecado y es maldad. Entonces, la ira de Dios se revela en contra de la maldad. Pero la pregunta es, esta ira que vemos aquí en Romanos 1:18, expuesta por Pablo, o la ira expuesta por Juan, capítulo 3, versículo 36, ¿es una ira ya manifestada? No, no podríamos creer que es manifestada, ¿sí? Porque los pecadores siguen gozando de su pecado, de su maldad. Pero fíjense cómo la idea de que es una ira que se manifestará es la idea del Nuevo Testamento, ¿ya? Que también la vimos en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan del día de la ira de Jehová? Espero que se recuerden, ¿no? Vimos misericordia en vez de ira. También lo vimos, ¿no?
Dios dice, ustedes merecen mi ira, pero yo les comparto misericordia, ¿no? Y ahí vimos versículos maravillosos. Los vamos a ver de nuevo en la misericordia y en la compasión, que es el atributo que viene. Pero aquí la idea es esta. La idea del Nuevo Testamento es que la ira de Dios se revela en contra de la maldad del hombre, pero es una ira que se manifestará en el futuro, de la mano con, ¿cierto?, la paciencia de Dios para el pecador del Antiguo Testamento, ya, lleno de misericordia, tardo para la ira, ¿sí?, pero que no tendrá por inocente al malvado, ¿no? O sea, al que no se arrepiente. ¿Ya? Entonces, lo tenemos aquí, también en el Nuevo Testamento, ese mismo concepto, esa misma idea la tenemos aquí, ¿ya? Y aquí Pablo comienza a relatar todo lo que es la maldad del pueblo gentil, de los que no son parte del pueblo de Dios. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a hablar de la maldad del pecado gobernando al pueblo judío. Y va a terminar en el capítulo 3 diciendo, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Pablo mismo dice, los metimos a todos en el mismo cajón, todos somos dignos del juicio justo de Dios, gentiles y judíos, ¿ya? Pero aquí la idea es que veamos los siguientes versículos, hermanos, para seguir con la idea. No me quiero desviar. Ayúdenme con estos versículos. Ya leímos Juan 3:36, Romanos 1:18. Veamos, hermana Laurita. Romanos 5:9. Hermano Daniel. Romanos 9:22. Hermano Norman o hermana Miriam, Efesios 2:3. Hermano Marcelo o hermana Sandra, Efesios 5:6. Pastor Raúl, por favor. Colosenses 3:6. Y aquí más tengo, no sé si alguien más de ahí, hermana Jackie, ¿estás por ahí? Y acá estoy. ¿Sí? ¿Puedes compartir, Jackie? Sí, ¿Sí? Ya. Primera de sí, Tesalonicenses. sí. Primera de Tesalonicenses 1:10. Amén. ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo tenemos? Comenzamos entonces con Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muy bien. Salvos de la seremos, fíjense ese término, ese verbo, seremos salvos de la ira. Ya decimos, hemos sido salvados. Por lo tanto, la perspectiva de Pablo es que viene una ira, ¿sí? Y hoy día que entendemos, ¿cierto?, que la ira no es nada más que la justicia manifestada en justo juicio en contra de la maldad, sabemos que Pablo tiene en perspectiva una ira venidera. Seremos salvos de esa ira, ¿ya? Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Muy bien. Preparados para destrucción, ¿sí? El contexto de Romanos sigue siendo el justo juicio de Dios en el futuro. Lo vamos a ver con otros versículos, pero de otra perspectiva. Mientras tanto, veamos estos versículos que nos hablan de la ira de Dios. Preparados para destrucción, ¿sí? Una destrucción futura. Pablo tenía claro eso. No era una destrucción presente en su tiempo, sino una destrucción futura. Vasos de ira, ¿sí? Como leyó la hermana Laura, ¿ya? Seremos en el futuro salvos de la ira, de esa ira que viene. ¿Ya? Efesios 2:3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. O sea, todo ser humano es hijo de ira. Ya. ¿De qué ira? No es que todos seamos buenos para irarnos. No, la ira de Claramente Dios. está hablando que somos hijos o hemos sido engendrados para la ira de Dios, para el justo juicio de Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿ya? Usted y yo éramos, dice el apóstol. Ya no lo somos. Lo leyó la hermana Laura. Hemos sido salvados y seremos en el futuro liberados de la ira. ¿Ya? Dice Pablo, ahí lo que leyó mi hermana Miriam recién, haciendo una diferencia entre los que hemos creído y los que no hemos creído, sigue siendo la misma tónica del apóstol Juan en el Evangelio. El que cree y el que no cree, ustedes saben que esto es lo que marca la diferencia, ¿ya? De creer, de recibir o de no creer y no recibir al Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, esto cambia. Y nosotros fuimos hijos de ira, pero nunca la ira de Dios se derramó sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de espera para que la ira, esa ira, se manifieste. Ira futura. ¿Ya? Efesios 5:6. Ay, que apreté. Ay, igual, perdón. Dice Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Muy bien. Está hablando, ¿cierto?, de pecados explícitos ahí, y de que nosotros como hijos de Dios no podemos cometer esos pecados, en el sentido que jamás debemos practicarlos, que Dios nos libre de cometerlos, ¿ya? No solo de no practicarlos, sino de no cometerlos, ¿ya? Pero dice que la ira de Dios viene sobre los que hacen tales cosas. Y vuelvo a decir, no es una ira manifestada, porque el pecador sigue viviendo. ¿Y cuántos, hermanos? De hecho, estoy completamente de acuerdo y muchas veces se me mete mucho en la mente lo que dijo Asaf, ¿no? Vi yo al impío prosperar en su camino, ¿no? Habacuc dijo lo mismo, ¿ya? Prosperan, ¿sí? Y yo estoy al 3 y al 4, Señor, soy tu hijo, ¿sí? En cambio, el pecador prospera, y sabemos que prospera, ¿o no? Claro. Los ricos siguen haciéndose más ricos, ¿sí? El ser humano sigue actuando en contra de su prójimo y siguen viviendo una vida redonda. Pero al igual que Asaf, nosotros tenemos que entender. Asaf dijo esto, estoy relatando el Salmo 73, hermanos. En el Salmo 73, Asaf dice, pero cuando yo entré a tu presencia, estoy parafraseando, entendí cuál era el fin de ellos. ¿Sí? Y ahí entendí, y dije, Señor, ya no tengo más envidia ni reclamo porque prospera el malvado, porque sé que tu justo juicio viene sobre él, pero es un justo juicio futuro. ¿Ya? Sigamos viendo. Colosenses 3:6, por favor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales viene, ¿cierto?, sobre los hijos de Desobediencia. desobediencia, ¿no? Sigue entonces la idea. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Es la misma idea siempre en el Nuevo Testamento. Los que desobedecen a Dios, sí, son hijos de ira, pero también son hijos de desobediencia, ¿ya? Es la desobediencia en contra de Dios. Colosenses 3:6 fue el que leímos, el pastor. Sí, Colosenses 3:6. Ya. de 6. Vamos con Primera de Tesalonicenses 1:10. Y miren cómo aquí el apóstol Pablo ya es mucho más enfático y directo. Hermana Jackie. Amén. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está clarito, ¿no? Ira venidera. Para Pablo, la idea
de la ira de Dios es una manifestación venidera. Por eso en Romanos 5:9 dice, y seremos salvos de la ira. Ira venidera. Cada uno de los versículos que hemos leído hablan sobre la ira de Dios. Y todos pueden ser relacionados claramente, ya, con una ira no manifestada, ya, sino con una ira que se manifestará. ¿Sí? Llegando a la culminación de esto en la enseñanza del apóstol Pablo, ya, en Primera de Tesalonicenses 1, Dios que leyó nuestra hermana Jackie recién, hablándonos de la ira venidera. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? Ira venidera. El justo juicio de Dios es la manifestación de su ira y es algo venidero, ¿sí? Algo futuro. Si la ira de Dios estuviera manifestada ahora, wow, no, solo los justos estarían parados, hermanos, nadie más. Y eso no es una realidad. Todo lo contrario, como acabo de decir, la maldad sigue, continúa, desatada. ¿Sí? La hermana Marjorie, en el último estudio que estuvimos, relacionó esto con la venida del Señor y nos mostró su corazón, ¿no? ¿Se recuerdan? Cuando nos dice Marjorie que ella anhela que venga el Señor, porque sabe que cuando el Señor venga, la injusticia va a parar. Porque ella ve tanta injusticia, lo más probable en su trabajo, ¿cierto? Aunque ella citó las noticias, y uno ve tanta maldad, y la maldad sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y los cristianos oramos, pero la maldad sigue creciendo. ¿Será porque los cristianos no oramos lo suficiente? Tal vez, pero hay otra razón. La palabra de Dios dice que esto va a ocurrir. Ya. No significa que nosotros dejemos de orar en contra de la injusticia, en contra de la maldad. Tenemos que seguir haciéndolo, pero es algo inevitable. ¿Sí? Es algo inevitable. La maldad va a continuar. El mismo maestro en el sermón que él dio sobre el final de los tiempos dijo, el amor incluso se enfriará. ¿Ya? Mostró cómo en contra de un amor frío, ¿sí? Se va a levantar una maldad ardiente. Y eso es lo que estamos viendo, mis queridos. Entonces, no es una ira presente, es una ira futura. Y se está relacionando, lo está relacionando el apóstol con el justo juicio de Dios. Antes de entrar a Apocalipsis, que nos habla mucho de la ira de Dios, vamos a leer los otros versículos del apóstol Pablo. Vamos, por favor, a Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Ahí vamos a leer, la idea es que todos leamos, por favor. Ya. Y aquí vamos a ver que sigue la idea del apóstol Pablo, y aquí está más clara, ¿sí? Más claro todavía, ¿ya? Que es la justicia de Dios actuando en la manifestación de un juicio justo. Romanos, por ejemplo, capítulo 2. Leemos algunos versículos ahí. El versículo 4 dice, perdón, versículo 3, ya mejor le damos del 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios, ¿se dan cuenta que aquí está hablando del juicio? Contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El contexto está claro. La ira de la cual leímos en el capítulo 1, versículo 8, está hablando de esto, del juicio de Dios. La ira de Dios se revela en contra de toda maldad e iniquidad de los hombres, ¿sí? Bueno, y aquí Pablo lo relaciona la manifestación de esa ira en el justo juicio de Dios, lo relaciona con el justo juicio de Dios, ¿ya? ¿Escaparás tú del juicio de Dios? Versículo 4, qué maravilloso versículo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, tolerancia, dice algunas otras versiones, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Noten, ¿cuál es la actitud según el apóstol Pablo para un pecador? ¿Sí? ¿Es ira, es un sentimiento de ira todos los días? Yo no veo que él, con todo respeto, hermano, sé que va a sonar fuerte para algunos,
pero yo no veo que compagine lo que está diciendo el apóstol Pablo con lo que dijo David. ¿Por qué? Porque la revelación plena está en el Nuevo Testamento. Y eso no tenemos que tener miedo de enfrentar esta verdad, hermanos. ¿Ya? Cuidado que algunos van a, si ustedes les dicen esto, van a decir, tú estás negando el Antiguo Testamento. No estoy negando el Antiguo Testamento. Estoy sencillamente reconociendo que la manifestación de Dios es plena en el Nuevo Testamento en Jesucristo. El Antiguo Testamento no puede ser desechado, porque si desechamos el Antiguo Testamento, no tendríamos ejemplos, no tendríamos normas de conducta que sí agradan a Dios, no tendríamos la base para el Nuevo Testamento. Pero la revelación plena de Dios está en el Nuevo Testamento. Y aquí está hablando que el juicio de Dios, justo juicio de Dios, está en espera, ¿sí? Y que la benignidad, el hecho de que Dios sea tan benigno, tan bueno, ¿sí?, me guía al arrepentimiento. Fíjense el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios. ¿Cuál juicio? El juicio final, el juicio cuando estemos delante de Él. Ira, entonces, no actual. ¿Sí? Lo que Dios siente y lo que Dios trata con el pecador hoy es, en vez de ira, son riquezas de benignidad, riquezas de paciencia, riquezas de longanimidad, ¿sí?, de tolerancia. Es su benignidad manifestándose al pecador para que se arrepienta. Pero si el pecador no se arrepiente, llegará el día de la ira. ¿Sí? Entonces, cuando Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre él, significa que el justo juicio de Dios está sobre el que no ha creído. ¿Sí? Y el que no cree, esta es la realidad. Cada persona que usted conozca, ¿sí?, cada persona que usted conozca que no ha creído en el Señor, está bajo el juicio de Dios. Juicio que aún no se manifiesta. Porque la riqueza de la benignidad, vuelvo a repetir, riquezas. Wow, Pablo no se reserva, ¿sí?, la potencia de esto, la lanza con todo. Riquezas de benignidad, riquezas de paciencia, riquezas de tolerancia, longanimidad, ¿cierto? Ignorando que esa misma riqueza de benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero por la dureza del corazón, ahí está el cambio, ¿no? Sigamos leyendo. Dice versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. ¿Queda clarito, no? El contexto de la ira es ira futura. Es ira que no es otra cosa que el justo juicio de Dios. Como lo dice el versículo 5, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, el Nuevo Testamento nos habla de un día en que la ira de Dios, manifestada en un justo juicio en contra de la maldad, es inevitable. ¿Sí? Ese justo juicio, hermanos, es inevitable. Hacia allá vamos. Pero como dijo el apóstol Pablo, nosotros hemos sido salvos por él, por Jesús el Señor. Y eso nos va a librar de la ira. Yo ya no le temo a la ira venidera. Yo me levanto en la mañana gozoso, me acuesto en la noche cansado, pero gozoso. No ando perseguido. Uy, Señor, ¿seré librado? ¿Estaré dentro de los predestinados? ¿Estaré fuera de los escogidos? ¿Seré parte del grupo? ¿Sí? ¿Seré judío espiritual? Como algunos hoy día andan dándole vuelta al tema, ¿ya? Perdiendo el tiempo en tantas cosas, en vez de gozarnos de que tenemos vida eterna y que la Biblia nos dice que hemos sido librados de la ira de Dios. La ira, como el mismo apóstol Pablo dice, ira venidera, manifestada en un justo juicio de Dios. Hermanos, nosotros no vamos a ir a parar al juicio final de Dios. Nosotros vamos a ir a parar a otro juicio, que es un tribunal, que es el tribunal de Cristo, ¿no? Que es para los salvados.
y tiene que ver con nuestras obras. Pero aquí también explica el apóstol Pablo a toda la humanidad, le dice, Dios tiene riquezas de benignidad, de paciencia y de longanimidad contigo y te guía al arrepentimiento. Pero si tú permaneces en tu dureza de corazón, no vas a cosechar nada más en el futuro que el justo juicio de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos queridos? Espero Pastor, que vayamos bien. ¿Alguna pregunta? sí, no una pregunta, sino que una acotación. Por El favor, tema hermano. de la benignidad habla de la buena voluntad de Dios, ¿cierto? Ujú. Sí, exactamente. A eso se refiere en sí la palabra benignidad, a la buena voluntad de Dios hacia, en este caso, hacia nosotros, la humanidad. Sí, justamente aquí está hablando de toda la humanidad, ¿sí? Porque fíjense que aquí no le está hablando a un grupito, le está hablando a los judíos, pero ya antes ha hablado de los gentiles, de los que no son judíos, y a todos, como dice al final de este capítulo, y como lo va a ampliar en el capítulo 3, ¿sí? Todos somos pecadores ante Dios. No hay judío ni griego en esto. Y lo que marca la diferencia es si obedecemos a la verdad de Dios o no obedecemos a la verdad de Dios. Eso marca una diferencia, un antes y un después. Y en cuanto a benignidad, claro, la palabra benignidad muchas veces se suele confundir con bondad. La verdad es que en nuestro español son hasta considerados muchas veces como sinónimos, ¿no? ¿Ya? Pero sencillamente la benignidad de Dios y la bondad de Dios, estas palabras maravillosas, las vamos a ver después en los atributos de Dios, pero para adelantar un poquito, es sencillamente el deseo que nace natural de Dios por hacerle bien, ¿sí? A su creación. De él no nace naturalmente juicio en el sentido de que nos tenga odio e ira. No, de él nace benignidad. Pero su justicia nace y hace que nazca su ira en contra de aquellos que han rechazado su amor, su benignidad, su compasión, ya, su paciencia y se han rebelado en contra de él. Por lo tanto, aquí, hermano Marcelo, efectivamente, como usted dice, abarca eso, pero también abarca todo lo que todo el actuar de Dios es con una motivación, ¿sí? Que es el bien, en este caso, de nosotros los seres humanos. Interesante, el contexto de los pecadores, ¿sí? De los pecadores. Bien, vamos por favor, al libro de Apocalipsis, ¿sí? El último libro del Nuevo Testamento. Mientras usted lo busca, reenfatizar o enfatizar el hecho de que en el Nuevo Testamento clarito es, todos los versículos los podemos interpretar sobre la ira de Dios en relación a la ira futura de Dios. No significa que Dios no castigue hoy a alguien de forma personal. Eso es soberanía de Él. ¿Ya? De hecho, a nosotros los hijos nos castiga, ¿sí? No nos castiga con ira, pero sí nos castiga. ¿Sí? No significa que Él sencillamente va a dejar pasar la maldad. No. Esto es con sus hijos y con los que no son sus hijos. Pero con sus hijos tiene que ver con la perdición eterna. Con los que no son sus hijos, ¿no? En cambio, con sus hijos tiene que ver con la santidad de vida, con la vida día a día, de vivir a la manera que Él quiere que vivamos, ¿ya? Según su voluntad. Bien, ¿tienen Apocalipsis? No sé, ¿alguien levantó la manito? Hermano Marcelo, hermana Sandrita, por favor. Pastorcito, una consulta con respecto a, yo justo le estaba preguntando a mi esposo que cuando uno pecaba como hijo de Dios, si venía la ira sobre nosotros, po. Entonces me estaba explicando lo mismo que me explicó usted, pero mi consulta va, aquellos hermanos que pecan y uno cree que no se dan cuenta, ¿qué pasa ahí? O sea, cuando un cristiano peca, ¿sí? Y no, el cristiano está pecando, pero uno lo mira y uno dice, oye, ¿no se da cuenta? Que lo que está haciendo ya. Y usted le da como referencia a eso que a Dios no le gusta. Por ejemplo, ¿no? Uno le dice, no podemos ser chismosa, no podemos levantar falso testimonio, porque eso no le gusta a Dios. No espera de los hijos que uno reaccione así. Pero, y como que a uno le da miedo decirle, no, seamos cagüineras, entonces
¿Qué pasa en esa situación? Ya. Buen ejemplo el suyo, hermana Sandra, lo de ser chismosa. Generalmente uno toca pecados de calibre más grueso socialmente, ¿no? Pero qué bueno que haya tocado ese, porque es tan pecado como los otros, ¿no? El tema, aquí, este es un temazo, hermana Sandra. Es un temazo, porque aquí entramos a otra cosa que divide a la iglesia. A los hermanos nuevos hemos visto que la iglesia está tremendamente dividida en doctrina, en enseñanza, ¿ya? Y aquí hay otra cosa que divide a los cristianos hoy en día. Se van a encontrar con predicadores que dicen que el cristiano no peca, ¿sí? O no puede pecar, ¿sí? Y se van a encontrar con cristianos que dicen que sí, los cristianos sí pueden pecar, ¿sí? Y se van a encontrar con cristianos, maestros cristianos, maestras cristianas que van a enseñar de que sencillamente uno puede, no le va a afectar si peca o no peca, total, ya está predestinado, ¿no? Así que su nombre ya está escrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar. Cosas como esta, ¿no? Y el problema aquí donde tenemos que entrar de nuevo al tema, a este tema. ¿A qué nos referimos con que el cristiano peca? ¿Sí? Y este es un temazo. Un tema. Yo creo que les parece, si el Señor no viene en unos 2 años más, si quieren podemos tocar el tema más a fondo. Y aquí en este hecho, hermana querida, yo voy a decir lo que creo que la Biblia es muy clara en decir, que el cristiano sí peca, triste y lamentablemente cometemos pecados. En el contexto de la primera carta de Juan es claro, no hay caso que tratemos de cambiar y de modificar y de tratar de reinterpretar lo que Juan dijo. No, Juan es demasiado claro en eso, ¿ya? Lo que sí Juan deja claro es que lo que el cristiano no puede hacer es practicar el pecado. ¿Ya? Peca, pero no puede seguir pecando y seguir pecando y aquí no ha pasado nada. Y aquí entra un poquito tal vez el tema suyo, hermana. Ahora, ¿un cristiano puede comenzar a practicar el pecado? Tristemente, yo creo que sí, comenzar, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a hacer lo que es producto de su benignidad, recién lo estábamos viendo, y va a usar el mismo método que está usando en Romanos 2:5 para toda la humanidad, lo usa con sus hijos también. ¿Qué es lo que hace? Paciencia, ¿sí? Longanimidad, va a esperar, va a motivar a que se arrepienta, ¿no? Y lo primero para eso es hay que reconocer el pecado. Por eso Juan en su contexto dice, si confesamos nuestros pecados, confesión significa hablar, ¿sí? Hablarlos, o sea, con la boca, confesarlos. Ya no es algo que yo lo tengo ahí guardadito, no. Yo no tengo ningún problema en hablarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando un cristiano o una cristiana, por ejemplo, caso de cristiana, un cristiano o una cristiana que es chismosa, ya, está pecando en eso, porque eso es pecado, dejémoslo claro, ya, es maldad. Entonces, al estar pecando, lo que hay que hacer nosotros como cristianos, primero que nada es orar, ¿no? Por esa persona. Luego de orar un buen tiempo, no de hacer una oración cortita y después lanzarnos encima de ella o de él, sino orar por un buen tiempo y ver si hay. Y la oración no tiene que decir, Señor, bendícele, que le vaya todo bien. No. Señor, pon tu mano, ¿sí? Remécele el piso a mi hermano, mi hermana. Señor, dale un tachán en la cola, ¿sí? Por su bien, ¿no? Orar, porque eso es orar con amor por ellos, ¿no? Ahora es diferente si yo le tengo mal al hermano y con gusto estoy diciendo, Señor, castígalo, Señor, sí, Señor. Sí, y se le sale, porque es mi deleite, perdón, Señor, ¿no? Esa es otra cosa. Ahí estaríamos pecando nosotros por una mala actitud. Pero primero es orar. Luego, si yo estoy viendo que la persona sigue, yo tengo que orar ahora en un segundo enfoque. Señor, dame el momento, el tiempo, tengo que hablar con esa persona, ¿sí? Y tengo que hablar con esa persona, pero preocuparme que lo hago en amor. No porque me cae mal, no porque quiero ser mejor que él o que ella, no, tengo que tener claridad en mi corazón y en mi mente de confrontarlo por amor a él, por amor a ella, y confrontarlo tal como Dios usó a Natán para confrontar a su amado David, ¿no? Seguramente lo vimos la semana pasada, ¿no? Mínimo 2 meses,
Mínimo 2 meses, vimos más o menos, ¿no? Ese fue el cálculo que le echamos así, rápido, desde que David peca con Betsabé y luego no se arrepiente, y él sigue seguramente yendo a los cultos el día domingo, sigue diezmando, sigue ofrendando, ya sigue dirigiendo el coro con su arpa, y todo lo que queremos creer, pero él no se había arrepentido de su pecado. Todo lo contrario, después del adulterio viene un pecado más grave, ¿cierto? Que es el homicidio, y luego sigue como si nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios espera. Lo mismo pasa con esto. Entonces, la espera va en nosotros también, en orar al Señor. Y si vemos que no, bueno, Señor, úsame para poder ayudar a mi hermano o a mi hermana y encararlo. Y luego yo tengo que encarar al hermano en amor y decirle las cosas. Y esa persona me dice, no, que usted, ¿qué hace? ¿Cree usted? Bien. Ya, ahí sí podemos hacer lo que hizo Poncio Pilato, lavarnos las manos. ¿Sí? Lavarnos las manos. Pero decirle, hermano, hermana, te estoy diciendo esto porque claramente la Escritura dice que esto no estás agradando al Señor. Ya estás produciendo problemas en la iglesia. Y mira, la Biblia dice, sí, que ayunáis para aquellos que hacen caer a sus hermanos, ¿no? Jesús fue muy claro, dijo, mejor que te aten una cuerda en el cuello, ¿cierto? Y con una piedra y te echen al... ¡Wow! Es fuerte eso, ¿no? Entonces, uno lo amonesta en amor, ¿ya? Ahora sí, quiero ser un poquito más bíblico. La Biblia dice que si mi hermano peca contra mí, yo voy, hablo con él, ¿cierto? Lo amonesto, no me quiere hacer caso, ¿cierto? Lo llevo ante los ancianos de la iglesia, si no quiere hacer caso y sigue en su maldad, ¿cierto? Luego los ancianos lo denuncian, ¿cierto? No, la denuncian, ¿en qué sentido? Que lo hacen notorio a la iglesia, y luego, y si ya no quiere hacer caso, téngalo por gentil, sencillamente, ya no hay nada que hacer con esa persona. Pero esto es con pecados que afectan, ¿sí? Y jamás esto parte de un juicio, de que yo sea juez. Porque hay hermanos, tristemente, y hermanas hoy día en la iglesia que andan buscando ser jueces, ¿sí? Andan mirando para encontrar un error en los hermanos y poder hacer toda esta inquisición para algunos, ¿no? Es que quiero cumplir esta parte de Jesús y necesito, ¿cierto? Un conejillo de India. Ah, este hermano tiene este pecado, voy a seguir esto. No, hermano, no es tan así. Recordemos que la paciencia de Dios tiene que ser un ejemplo para nosotros, ¿no? Ahora, si está afectándonos gravemente o si está afectando a la iglesia gravemente, en este caso los líderes son los primeros responsables en tocar este tema, hermana querida. Entonces, para terminar el punto, la paciencia de Dios es con esa persona, ¿sí? El castigo de Dios no viene inmediatamente. Dios siempre está esperando nuestro arrepentimiento. Qué maravilloso es Dios, ¿no? El Dios santo, esperando, ¿sí? Aunque hemos ofendido su santidad, su amor. Sin embargo, Él sigue siendo paciente, esperando que nosotros reaccionemos en arrepentimiento, ¿ya? Porque ese es su deseo y esa es su voluntad. Por eso Juan dice, hijitos, si han pecado, abogado tienen, ¿no? Primera Juan no es un chance, como algunos dicen, pequemos, total, para eso está Primera Juan. No, Primera Juan, todo lo contrario, está para fortalecernos en no pecar, ¿sí? Pero si caemos en la desgracia de pecar, poder tener una salida, un respiro. Porque cuando el cristiano peca y sabe que ha ofendido a Dios, no se siente bien. ¿Sí? Y ese es el otro punto, hermana. Hay cristianos inmaduros, ¿sí? Que por falta de conocimiento de la palabra y de comunión con Dios, pecan y lo hacen sin tener mayor conciencia de ese pecado. ¿Sí? Tristemente, hermanos, lo encontramos. Esos son los que Pablo denomina cristianos carnales, que ese es otro tema que divide la iglesia. ¿Existen los cristianos carnales? Un hermano, un gran hombre de Dios por ahí dijo, no existen los cristianos carnales. ¿Ya? Pero Pablo le habla a cristianos, ¿no? Santificados según él, con dones del Espíritu, y les dice, en 3 versículos, 4 veces les dice carnales. ¿Sí? Entonces, el tema es que el carnal es alguien inmaduro. ¿Sí? Es lo mismo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 4 o 3 capítulos, 4 veces al final, ¿sí? Debiendo ya ser maestros, todavía necesitan que se les dé leche. Son bebés aún, ya debiendo ser maestros, ¿no? Inmadurez cristiana, no se crece, ¿ya? Ahora, si todos nos dedicáramos a estudiar más del Señor como lo estamos haciendo, sería diferente la cosa, ¿no? Porque como hemos dicho, el conocer a nuestro Dios transforma nuestra mentalidad. Ya para mí el pecado no es una opción, ¿no? Ya no andamos preguntando, el cristiano peca, pastor, el cristiano peca, hermana, así como que
uno lo escucha, este está preguntando porque quiere tirarse una canita al aire, ¿sí? Entonces quiere tener un seguro, ¿sí? Un segurito, ya. Entonces uno dice, no, hermano, si el cristiano pega, ay, gracias, pastor, usted es un hombre de Dios, hermano, usted es una mujer de Dios, hermana. Sí, y se van, total, me va a perdonar. No, no, no. Los cristianos que vamos madurando y vamos conociendo la santidad de Dios, que vamos conociendo el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia, la compasión a nuestro maravilloso Dios. Entonces ya no andamos jugando con eso, ¿sí? O sí. No, ¿cierto? No, porque hemos sido en madurez. No significa que seamos mejor que los otros. Pablo es muy claro decirle a los hermanos más maduros, no menosprecien a sus hermanos más inmaduros. Y a sus hermanos, a los hermanos inmaduros, no le dicen, no juzguen a los más maduros. ¿Sí? Entonces, la idea de la Biblia es que esta enseñanza nos toque, nos transforme nuestra mentalidad y nos lleve a ser como realmente Dios ama que seamos. ¿Sí? Por lo tanto, ya no ando preguntando eso. Otro, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Muchos preguntan eso porque andan perseguidos. Si están viviendo vida absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Entonces, les fascina que le digan, no, no, viejito, no, viejita, la salvación no se pierde. ¿Sí? Pero hay otros que andan preguntando, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Cristianos inmaduros, ¿sí? Que han creído en el Señor, que lo aman, pero no tienen seguridad de salvación y andan aterrorizados, ¿cierto? Se congregan porque tienen miedo de que el Señor los vaya a sacar de los salvados, los vaya a borrar del libro de la vida. Andan asustados, se congregan y diezman y ofrendan y hacen todo lo que el pastor les dice. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que en cualquier momento el Señor se aira con ellos, los quita del libro del libro de la vida y chao con ellos, con Satanás y el anticristo y el falso profeta, todo al lago de fuego de azufre. Y andan atemorizados. Imagínense, hermano, cuánta gente vive así. Están los dos lados. ¿Se da cuenta, no? Pero ¿quién anda preocupado si la salvación se pierde o no? No los que aman al Señor. Los que amamos al Señor no estamos preocupados si la salvación se pierde o no. Dios nos ha dado una salvación tan grande y no la vamos a descuidar. Si al principio de nuestra vida la descuidamos y cometimos muchos errores y nos caímos 1000 veces, pero a medida que fuimos creciendo en el Señor y con mayor razón al ver a este Dios maravilloso, va cambiando nuestra perspectiva. Por eso el conocer a Dios cambia mi punto de vista. Y ya no ando preocupado de cosas que la Biblia no quiere enfatizar, porque el énfasis de la Biblia es que aprendamos a darle a Dios lo que Él merece, que lo veamos en su majestad y en su grandeza y digamos, eres digno de mi amor, digno, lo mereces, digno de mi adoración, digno de mi devoción, digno de mi servicio, digno de que vivo para ti. Y eso es lo que me consume día a día. Y leo la Biblia para que la Biblia me sea más leña a este fuego. Y no buscando en la Biblia excusas. Amén. Me puse a predicar como dicen algunos, ¿no? Disculpen. Así que, hermana Sandrita, espero que haya quedado claro. Sí, obviamente, son las actitudes. Ya. Seguimos entonces, hermanos, la ira del Señor. Vamos a verla en Apocalipsis. Espero comenzar con la compasión de Dios hoy, así que vamos a ver solamente los versículos claritos. Fíjense como en el último libro de la Biblia, ¿sí? Pareciera que el mayor énfasis de la ira de Dios es justamente en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 6, 16. Lo voy a ir leyendo yo, ¿les parece? Usted búsquelo también, 6, 16, siempre verificando que el hermano Pablo diga cosas que salen en la Biblia y no cosas que se le ocurren. ¿Ya? Efesios 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Wow! Cordero de Dios, corderito maravilloso, ¿sí? Corderito lleno de amor de Dios que moriste por nosotros. Bueno, ese mismo Cordero viene en manifestación de ira al final de los tiempos, ¿sí? El Cordero inmolado viene con ira, y esa ira no es otra cosa que su justo juicio. El 17, porque el gran día de su ira. Y aquí esto lo conecta Apocalipsis con el Antiguo Testamento, lo vimos, el día de la ira de Dios, ¿no? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Está clarito, no, hermanos? Vamos ahora al capítulo 11.
11, versículo 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Tu ira ha venido, la ira del día de Dios, o el día de la ira de Dios. 14, Apocalipsis 14, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Sí? Fíjense. Y esto no ha ocurrido todavía. Esto es futuro. Claramente, Apocalipsis está hablando de la manifestación de la ira de Dios como algo futuro. El versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis se parece mucho al Antiguo Testamento, hablándonos de tanta ira de Dios, ¿no? Pero ya hemos entendido a qué se refiere la ira de Dios. Capítulo 15, versículo 1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaban la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ira de Dios. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Si quieres se las canto. La difunta hermana Contreras, que tenía un canto, ¿no? Sobre esta parte de Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis, mostrándonos un día, ¿cierto? O sea, un periodo de tiempo, porque día se refiere a un periodo de tiempo, ¿ya? En que se va a manifestar y se va a derramar la ira de Dios, el justo juicio de Dios sobre la maldad en el mundo. Hoy día lo conocemos, se conoce por algunos, aunque esto también tiene dividida la iglesia, ¿sí? La gran tribulación, ¿no? Eso, o sea, van a ser los 7 años donde la ira de Dios va a ser derramada, aunque algunos creen que son los últimos 3 años y medio. Bueno, el libro de Apocalipsis lo muestra así, pero la gran tribulación, los 7 años completos, ¿no? La primera parte y la segunda parte, los 3 años y medio finales son de solo ira de Dios, el justo juicio de Dios sobre una humanidad perversa. Hermanos, volvemos a decir lo que dijimos anteriormente, la maldad sigue en ebullición y hermanos, esto no para, ¿sí? Tristemente, pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, somos la manifestación del reino de Dios. La iglesia es la manifestación, no es el reino de Dios la iglesia, pero sí es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Y lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, es seguir mostrando el amor de Dios, pero también la santidad y la justicia de Dios, ¿sí? La iglesia no es solo llamada a mostrar su amor, es llamada a mostrar su justicia, ¿sí? Su justicia, su santidad en un mundo que aborrece a nuestro Dios, ¿sí? Dios no solo nos dice que amemos, nos dice que seamos santos, nos dice que seamos justos. Y para terminar el tema de la ira de Dios, noten bien cómo, a pesar de que el Nuevo Testamento nos habla de que la ira de Dios es futura y se manifiesta y es claramente la ira de Dios, el justo juicio de Dios sobre la maldad en la humanidad, en un periodo de tiempo concreto, a pesar de eso, igual llama la atención de que el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí?,
ese Dios al cual dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, siempre airado. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios bonito, el Dios bonachón, ese que se parece a Santa Claus, ¿no? Gordito, ya. Así que le dan ganas así como la barra el pastor Raúl. ¿Verdad, mi querido pastor Raúl? No resistí la tentación. Que se ve tan bonito con su barba blanca, le dan ganas de tocársela, ¿no? Entonces, el Dios nuestro no ha cambiado, ¿sí? Lo que pasa es que cuando leemos el Antiguo Testamento, malinterpretamos la ira de Dios, ¿sí? La malinterpretamos, pero cuando la vemos en conjunto con el Nuevo Testamento, claramente la ira de Dios no es algo que se manifiesta aún. Está enfocada hacia un periodo de tiempo cuando el justo juicio de Dios se derrame. Pero la actitud de Dios ante la maldad del hombre, eso no cambia. La maldad, en todo momento Dios aborrece la maldad, cualquiera sea. Hermanos, aborrece la maldad del incrédulo y también aborrece la maldad de sus hijos. Por parejo. Él no dice, es que la maldad de mi hijo es más buena. Eso no. Es maldad igual, la aborrece igual. Pero Dios no está aborreciendo a sus hijos, sino que les está permitiendo, por su paciencia, por su benignidad y por la amonestación del Espíritu Santo en nuestras conciencias, de que seamos confrontados con nuestra maldad, nos arrepintamos de ella y podamos crecer en amor de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Nuestro Dios es justo, mis amados y amadas hermanas. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a la justicia de Dios? Por favor, tienen libertad de hacerla. Si no hay preguntas sobre la justicia de Dios. Pastor, Sí, por favor, hermana Miriam. sí, yo le quiero hacer una pregunta. Mire, con respecto a lo que usted mandó la otra vez, porque es el tema que se está tocando, de aborrecer, y habla de la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, con respecto al Salmo ese, de que el Señor está irado y todo, yo lo que entiendo en eso que usted explicaba, que el Señor, según las circunstancias, mostraba su ira, ¿cierto? Pero a un pueblo específico que era el pueblo de Israel, que era un pueblo desobediente, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿él actuaba inmediatamente con su ira? Y bueno, y sabemos que en el Antiguo Testamento, como decía usted, fue progresivo y llegó al sacrificio de Jesús. ¿La ira en este tiempo es retenida por ese sacrificio? Ahora quiero hacer una pequeña acotación con respecto al pecado. Yo creo que hay un concepto que nosotros debemos empezar a cambiar. Yo pienso, nosotros los cristianos, porque preguntan, ¿puede el cristiano pecar? Yo creo que ni siquiera deberíamos preguntarlo, pero si lo preguntamos, ¿debe el cristiano pecar? Porque yo creo que hay, bueno, no sé si se relaciona con eso. En Corintios dice que todo me es lícito, no todo me conviene, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que nosotros debemos empezar a ver. ¿Puedo herir el corazón del Señor? ¿Puedo faltarle al Señor? ¿Puedo pecar? Yo creo que ese concepto debería cambiar en nosotros los cristianos para poder, porque todo podemos, y todo lo podemos hacer, pero no todo es agradable a los ojos del Señor. Eso, pastor. Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Eso. Bueno, fueron dos preguntas y sí. una intervención. La intervención suya, hermana, no tengo nada que decir. Exactamente es lo que nosotros tendríamos que hacer, mi querida hermana. Todo cristiano debe reenfocarse en sus preguntas. Cuando nos enfocamos en Dios, cambia nuestra perspectiva. Ya dejamos de ver, bueno, esto es una lucha que vamos a tener hasta el final, dejamos de ver el problema de nuestro punto de vista, de nuestro lado, y aprendemos a ponernos del lado de Dios. ¿Sí? Así que creo, hermana querida, que es justamente lo que usted dice. Con respecto a la primera pregunta, ¿cierto? Efectivamente, el pueblo de Israel, ¿venía la ira de Dios sobre el pueblo de Israel cuando pecaba? Claramente no. Sí, claramente no.
si no el pueblo de Israel hubiera desaparecido, ¿no? Vino en ciertos momentos en que, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? En que la maldad comenzaba a avanzar y llegaba a un límite en que Dios ya decidía, ¿cierto? ¡Pum! Castigarlos. Se manifestaba la ira de Dios, como hemos visto, en un justo juicio, ¿ya? Eso con respecto al Antiguo Testamento. De hecho, todo lo contrario. La historia de Israel es una historia. Miren, si quieren ver una historia, bueno, hay varios resúmenes, ¿no? Pero lean, por ejemplo, Nehemías capítulo 9, para no alargar el estudio, yo no lo quise tocar, ¿no? Aunque así lo vamos a tocar un poco en la misericordia, ¿no? Pero Nehemías 9, ahí está el resumen. Y vez tras vez, Nehemías dice, y se volvieron contra ti, y tú los castigaste, pero luego tuviste misericordia. Entonces, pero también Nehemías nos deja claro que ellos pecaban, seguían pecando, y ya llegaba un momento en que Dios tenía que reaccionar en contra de ellos, ¿sí? Así que efectivamente la ira de Dios, el justo juicio de Dios no se manifestaba, ¿sí? Inmediatamente cuando el pueblo pecaba. Lo mismo pasa con nosotros. El castigo de Dios a sus hijos no se manifiesta inmediatamente, aunque hay veces por circunstancias, no necesariamente por Dios, el castigo, ¿cierto? O la consecuencia de nuestro mal actuar nos trae, ¿cierto? Un castigo, ¿no? Doy un ejemplo. Si voy y pasé en rojo, yo conduciendo, ¿sí? Cometí injusticia, ¿o no? Ahora, ¿es Dios el que justo hizo que aparecieran los carabineros pasaditos ahí? Churra, el Señor mandó a los carabineros justo ahí, no. Las circunstancias, me toqué con los carabineros, me hicieron parar, Señor, ciento y tantas lucas van a tener que pagar por haber pasado un rojo, ¿sí? Entonces, no significa que Dios me castigó, significa que sencillamente yo actué y mi acto malo, injusto, trajo una consecuencia. La justicia de Dios se manifiesta en sus hijos a través de un castigo y no siempre es inmediato, como en el caso del rey David, ¿sí? Y como en el caso de muchos de nosotros que tenemos experiencia de esto, ya, en que Dios nos ha permitido, ¿sí?, tiempo para arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, ahí viene, ¿sí?, el castigo de Dios. Porque el castigo de Dios, según Hebreos, es para eso, es para impedir que sigamos, ¿sí?, en pecado, ¿ya? Pero siempre está primero la oportunidad del arrepentimiento, del cambio de mentalidad. Y la segunda pregunta con respecto... ay, se me olvidó cuál era la segunda. Les recuerdo, es si esa ira, porque habla de la benignidad, es retenida por el sacrificio de Jesucristo sí, para nuestras vidas. exactamente, justamente. Gracias, hermana mía, por recordarlo. Sin lugar a duda, la obra de Jesús consumada en la cruz, mis queridos hermanos, es sin lugar a duda la obra más gloriosa ejecutada en la historia humana. No existe otra obra más gloriosa que esa, ¿sí? Porque es tan potente que marca muchas cosas, que produce muchas cosas. Y una de esas cosas es que por la obra de Jesucristo se manifiesta lo que leímos en Romanos capítulo 2, ¿sí? Las riquezas de la benignidad, las riquezas de la paciencia, las riquezas de la longanimidad, ¿ya? Todo eso se manifiesta gracias a la obra de Jesús, porque la obra de Jesús le abrió al ser humano total, no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad, la posibilidad de pedir perdón y de que sus pecados sean definitivamente borrados para siempre, ¿sí? Así que efectivamente la obra de Jesús es la que ha producido, ¿sí?, esta postergación, como leímos en un versículo de Isaías, que me gusta mucho, ¿cierto? Yo desfasé mi ira, ¿sí? El Señor la ha desfasado, no la derrama hoy sobre el pecador, sino que le está esperando para ese día. ¿Cuándo es ese día? Cuando ya no haya oportunidad para el arrepentimiento, cuando la puerta sea cerrada, ¿sí? Cuando ya nadie más pueda decir, todavía tengo oportunidad. No, se acabó la oportunidad, ¿sí? Así que efectivamente la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo nos permite esta paciencia, estas riquezas de paciencia y benignidad de Dios que nos llevan al arrepentimiento. Nos llevaron a nosotros al arrepentimiento y está llevando a cada persona de una u otra manera al arrepentimiento, pero no todos, ¿sí?, reciben esta riqueza, ¿sí?, que les lleva al arrepentimiento. Hermana Miriam. Bien, mis queridos hermanos, gracias por las preguntas, la acotación, mi querida hermana Miriam.
Si no hay otra pregunta, continuamos los minutitos que nos quedan y entramos ahora en lo que es la misericordia. Quiero que vayamos entendiendo la idea del orden. Amor, ¿sí? Después del amor vimos la santidad, ¿ya? De tal manera de que jamás pensemos que el amor de Dios pasa por alto su santidad, ¿sí? Ni que la santidad de Dios, ¿sí?, le impide amar. No, el Dios santo ama con todo, ¿sí? Y el Dios que ama es santo con todo. Hermana Liz. Hola. Gracias. Quería hacer Hola, una Liz. pregunta sobre un versículo. En Claro. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces igual es bien como amplio ese hacer lo bueno. ¿O a qué se refiere? Esa es como mi pregunta. Sí. ¿Sabes qué? Hay otro versículo que lo encuentro más complicado que este, Liz. Dice, ¿Ya? aquello que no nace de fe es pecado. Ese le Ah, no, complica más no, que este. no. Pero No. vamos con este, ¿sí? Fíjate, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Qué significa esto? Todos, absolutamente todo ser humano, de una u otra manera, cuando hace lo malo, hay una conciencia que está actuando ahí, que le muestra que que lo que está haciendo está mal, es algo malvado, ¿ya? El apóstol Pablo dice que el Señor puso en los gentiles, en los que no son judíos, puso la ley escrita en la conciencia, ¿ya? Así que esto es, Liz, para todo, porque de una u otra manera la conciencia nos riñe, nos confronta cuando hacemos algo malo. Y esto parte desde que somos niñitos. Cuando somos niños y hacemos algo malo, algo pareciera que nos está diciendo la primera maldad que hice, y miro para todos lados, ¿no? Nadie lo está viendo. ¿Ya? De una u otra manera ya hay conciencia. Pero aquí en el contexto, Liz, está hablándole, la carta de Santiago es para cristianos, ¿no? Entonces, aquí está enfatizando sobre todo al cristiano. Está diciendo, cristiano, hijo de Dios, sabes lo que es bueno. Si no lo haces, es considerado pecado. Y aquí es donde nacen, Liz y hermanos, el concepto, el famoso concepto de pecados de comisión y pecados de omisión, ¿sí? Son términos teológicos que se ocupan para definir, porque pecado no es solo hacer cosas malas. Pecado también es cuando no hago cosas buenas, las cosas que sé que tengo que hacer que son buenas, que son necesarias. Por lo tanto, no solo peco cuando miento, cuando hago algo malo, sino que también peco cuando voy a irme a Proverbios, ¿sí? Cuando veo la necesidad de mi prójimo y sé que puedo ayudarlo y no lo hago, me es considerado pecado también, ¿ya? Para ser así de directos, ¿no? Pero esto se aplica a cualquier cosa. En otras palabras, lo que Santiago nos está motivando es que seamos activos siempre, siempre activos en hacer lo bueno. Un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre va a estar pendiente no solo de no hacer lo malo, sino que de siempre hacer lo que es bueno, lo que da testimonio de Dios, lo que muestra a Dios a través de uno. ¿Ya? Así que, sin lugar a duda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, a esto se le denomina pecado de omisión, omitió hacer algo bueno, es pecado, por supuesto, porque recuerden que el pecado, antes que nada, es algo que cometemos delante de Dios. Y Dios conoce la intención de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. ¿Sí? No sé, Liz, si quedó más o menos claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Gracias. Bien. Ok, mis queridos hermanos. Entramos entonces en esto. Estábamos hablando, ¿cierto?, de entender la disposición, el amor, la santidad, ¿no? Para que solucionemos ese problema que también divide a la iglesia, porque muchos predicadores, ya cansados de que tanto amor, y pareciera que el amor, ¿cierto?,
tan fútil, sin sentido al final, porque pareciera que Dios por amor nos permite hacer cualquier cosa, ¿ya? Entonces se tendió a darle mucho énfasis a la santidad de Dios. Pero al final, estos hermanos que le dieron tanto énfasis a la santidad de Dios terminaron menoscabando el amor de Dios, ¿ya? Y por otro lado, la santidad de Dios se vio menoscabada por los que empezaron a enfatizar mucho el amor de Dios. Hermanos, Dios es en esencia amor y santo, ¿sí? No hay ninguna complejidad en esto, ¿ya? Por eso, amor y santidad siempre van a estar de la mano, caminando juntos. Luego vimos, después de la santidad de Dios, vimos la justicia, ¿ya? Para darle énfasis al tema de que el amor, ¿ya? No es el atributo más preciado de Dios, ¿ya? Todos los versículos que se citan sobre el amor, ninguno declara, ¿cierto?, de que Dios sobre todas las cosas es amor. No, no. Cada uno de los atributos está, volvimos a decirlo, está sembrado, está manifestado en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y recién lo acabamos de ver, ¿no? La ira de Dios, ¿cuánto se nombra en el libro de Apocalipsis? ¿No? ¿Cuánto? ¿Ya? Pero también se habla del Cordero que nos amó, ¿sí? Y dio su vida. Así que, mis queridos hermanos, amor, santidad, justicia, para que en nuestros corazones y en nuestras mentes esté este equilibrio. Ahora pasamos, ¿cierto?, a otro maravilloso atributo de nuestro Dios, la misericordia. En español, misericordia, compasión, se ven como sinónimos, así que los voy a usar indistintamente, ¿ya? Aquí quiero dejar claro algo y quiero usarlo como introducción para que conozcamos más profundamente lo que es la misericordia, ¿ya? Y la compasión de Dios. Recuerden que nuestra maravillosa revelación que Dios nos ha dado fue escrita en idiomas distintos al nuestro, ¿no? ¿Se recuerdan de eso, no? El Antiguo Testamento se nos fue dado en hebreo, una lengua que hoy se considera una lengua muerta, ya no es hablada por ninguna nación. Los israelíes, ya, es otro el hebreo que hablan, no es el hebreo antiguo. De hecho, ya en el tiempo de Jesús, el hebreo antiguo ya no se hablaba completamente, lo hablaban solamente algunos. Lo más probable es que Jesús haya sabido el hebreo, pero no lo habló, sino que él, para comunicarse con la gente, lo que habló fue el arameo, ¿ya? Hebreo. Y el griego en el Nuevo Testamento, que también es una lengua muerta, porque los griegos hoy día, ¿cierto?, no hablan el mismo griego que se hablaba en el mundo en el tiempo de Jesús y en el que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿ya? En el tiempo de los apóstoles. Estos dos idiomas son idiomas diferentes al español. ¿Ya? El hebreo es tan diferente que se escribe sin vocales, ¿ya? Y eso ya para nosotros es un tremendo golpe a nuestra imaginación, ¿ya? ¿Ya? Hablar hebreo podría fácilmente, porque listo, estoy hablando hebreo, porque estoy usando vocales, o sea, consonantes sin vocales, ¿ya? Hoy día hay algunos idiomas como el ruso, por ejemplo, o algunos otros, que sí se juntan tres consonantes juntas y luego viene una vocal. Ya, eso para mí, no sé, los encajes de mi mente ya. Así que feliz con tratar de hablar lo que mejor puedo el español, ¿no? Entonces, cada idioma tiene su particularidad, ¿ya? Hay cosas que hoy día los que hablan la lengua inglesa, ¿sí? Lo expresan el español al traducirlo, intenta expresarlo de alguna manera, pero al final toda traducción nunca va a ser completamente perfecta, ¿ya? Excepto que hayan dos personas que estén hablando y se entiendan y busquen más que la palabra, el concepto para poder definir. Y este es el punto crucial con respecto a la Biblia, los conceptos bíblicos, ya que provienen de palabras que se usaron en el hebreo y en el griego. Y la labor de los traductores bíblicos, hermanos, es una labor titánica, tremendamente maravillosa. Y yo le aseguro que la iglesia poco ora por los hermanos que hoy día están traduciendo la Biblia a nuevos idiomas. Y creo que es un buen desafío para nosotros esta noche enfocarnos en ellos, recordar que hay cristianos que están traduciendo la palabra de Dios a nuevos idiomas. Dios quiere que todos lean su palabra, no solo las oigan, ¿sí? Así que
Cuando oremos por el mundo misionero, oremos por los traductores, y, ¿cierto? Por el mundo de los misioneros traductores y de alfabetización. Misioneros que llegan a grupos étnicos que no tienen escrita su lengua. ¿Qué es lo que hacen estos misioneros? Tienen que crear un alfabeto, ellos, para esta nueva lengua, que no se escribe, solo se habla. Así que ellos tienen que crear un alfabeto, ¿sí? Después de crear el alfabeto, tienen que enseñarle a la gente a escribir su propio idioma, ¿sí? Y por el otro lado de la manito están los traductores, ¿sí? Que tienen que aprender la nueva lengua y luego tienen que darse el tiempo de comenzar a estudiar a esta lengua contextualmente, culturalmente, y luego confrontar esta nueva lengua, ¿sí? Con los idiomas bíblicos. Una obra que solamente Dios les puede dar la fuerza de hacerlo. Así que oremos por ellos. No nos olvidemos de orar por estos hermanos. No sé si se acuerdan del Ministerio Letras, ¿no? Ministerio Letras, ministerio que está acá en Chile, sí, ellos se relacionan con todo lo que es la traducción y la alfabetización. Pero no solamente ellos, sino que hay ministerios a nivel mundial, ¿no? Así que oremos por todos ellos para que Dios les dé fuerza, les ayude. Es un trabajo maravilloso. Ahora, ¿por qué hago este comentario? No es pérdida de tiempo, hermano, porque quiero dejarlo como introducción para que entendamos también el tema de la misericordia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender más que la palabra, el concepto que el Antiguo Testamento nos habla y nos muestra, el concepto que el Nuevo Testamento nos muestra. Porque hay palabras, mis queridos hermanos, en hebreo que son imposibles de traducir en una palabra al español, ¿sí? Por eso existen diferentes traducciones de la Biblia, porque el traductor se enfrenta, ¿sí?, al dilema de ¿cómo la traduzco? ¿Lo traduzco por esta palabra o la traduzco por esta? Porque resulta que esta palabra puede ser, implica la idea de esta, pero esta palabra no llena todo el concepto y la idea de esta palabra. Y esta tampoco, pero tampoco puedo traducirlas juntando estas dos palabras, porque no puedo crear una nueva palabra. Es así, de complejo la traducción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender, especialmente de palabras del Antiguo Testamento, traducidas a nuestro español, de que son, la idea y el concepto es mucho más rico que la palabra? Y aquí termino con esto, hermano, hablando de la palabra misericordia. Misericordia es una palabra española, ¿no? Hay diferencia, diferentes orígenes que se les da, pero creo que el más conocido, el que usted encuentra en Google, si lo googlea, ¿cierto?, es que misericordia viene de dos términos, de miseri y cardias, ¿ya? Miseria y corazón, o sea, la misericordia, la misericordia, perdón, la miseria que toca el corazón, ¿ya? Por lo tanto, misericordia para nosotros significa un sentimiento, humanamente hablando, un sentimiento que manifestamos ante la misericordia de la miseria, dale, la misericordia, la miseria de nuestro prójimo. Lo vemos en miseria y eso que se siente, ¿ya?, y que nos lleva a actuar en favor de él, eso se llama misericordia. Pero esa es la definición de la palabra española, misericordia. Pero la palabra hebrea, que se traduce por misericordia, ¿sí?, también puede ser traducida, por ejemplo, ya, como un tipo de amor, ¿sí? Hay palabras del hebreo que se traducen como misericordia en nuestra Reina Valera y pueden ser traducidas como amor constante o amor leal, porque la idea no es solo misericordia o ver la miseria del prójimo, sino es sentir algo más profundo que solo algo en el corazón, sino un amor, es sentir amor por aquel, sí, que es el enfoque de este sentimiento, misericordia o compasión. Espero haber ido lento para que entendamos esto, porque lo que vamos a ver la próxima semana con la ayuda del Señor es tocar dos palabritas que se traducen por misericordia, pero también pueden ser traducidas de otra manera. Pero todas tienen que ver con algo y tienen que ver con lo profundo
¿sí?, de los sentimientos en Dios. Dios es un ser que siente. Los que dicen que Dios no tiene emociones, creo que están desconociendo lo que Dios nos quiere revelar en el Antiguo Testamento. Lo que sí tenemos que conceder es que Él no tiene emociones desequilibradas como las nuestras. ¿Sí? Lo más parecido, pero lejos, ¿sí?, con cómo Dios siente, es Adán y Eva antes del pecado. ¿Sí? Pero después del pecado, permítame esta expresión chilena que ustedes saben que la ocupo mucho, quedó la escoba después del pecado con nuestras emociones. ¡Uf! Hoy ya tenemos serios problemas con ellas, ¿sí? Pero en el caso de Dios, Dios siente. Y su forma de sentir es profundo, profundo, profundo. Ya lo vimos en el amor, ¿sí? Lo vamos a ver con la ayuda del Señor en la misericordia o en la compasión de Dios. La próxima clase, así que les animo a que nos juntemos, como siempre, a las 8:30, para mis hermanos que están recién incorporándose. Al principio era 1h30, pero para los que ya conocen al hermanito Pablo, el milagro existe, porque si no fuera porque existe el milagro, como una vez se me fue todo de las manos y terminé a las 11 de la noche, pero eso no se ha vuelto a repetir y no se va a volver a repetir. Máximo 10:30 o 4 minutos más, son las 10:34, pero siempre esperando, hermanos, que seamos edificados y fortalecidos en el conocimiento de nuestro gran y maravilloso Dios. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Si no, ya vamos concluyendo y vamos a orar.